El sol de la tarde caía sobre los viejos edificios del distrito portuario cuando Marco Salcedo caminaba por las calles que conocía desde niño. Tenía 45 años, el cabello negro con algunas canas en las sienes y una mirada que había visto demasiadas cosas en la vida. Sus pasos eran lentos pero seguros, como los de un hombre que sabe exactamente dónde pisa. Las personas que lo veían pasar bajaban la cabeza en señal de respeto, porque en esa parte de la ciudad, el nombre de Marco Salcedo significaba poder durante 15 años. Marco había construido su imperio desde cero. Había empezado como un joven trabajador en los muelles, cargando cajas y aprendiendo cómo funcionaba el negocio del transporte marítimo. En aquellos tiempos, era solo otro muchacho pobre, con sueños grandes y bolsillos vacíos. Pero Marco tenía algo que los demás no tenían: paciencia. Mientras otros jóvenes buscaban dinero rápido y terminaban muertos o en la cárcel, él observaba, aprendía y esperaba su momento. Su oportunidad llegó cuando tenía 30 años. El hombre que controlaba los muelles en ese entonces, un viejo llamado Don Aurelio, necesitaba a alguien de confianza para manejar un problema delicado. Algunos trabajadores estaban robando mercancía y vendiéndola en el mercado negro. Don Aurelio había intentado todo con amenazas, golpizas, incluso había despedido a docenas de hombres. Pero el robo continuaba. Marco se ofreció para resolver el asunto y en solo 2 semanas descubrió que el líder de los ladrones era el propio sobrino de Don Aurelio. La forma en que Marco manejó esa situación definió su futuro. No fue a contarle a Don Aurelio de inmediato. Primero, reunió pruebas irrefutables, fotografías, testimonios de testigos, registros de las ventas ilegales. Cuando finalmente presentó todo ante el viejo, lo hizo con respeto y sin buscar recompensa. Don Aurelio quedó destrozado por la traición de su sobrino, pero también quedó impresionado por la inteligencia y la discreción de Marco. Desde ese día, el joven trabajador se convirtió en la mano derecha del patrón. Los años pasaron, y Marco fue ganando más responsabilidades. Aprendió a negociar con los capitanes de los barcos, a tratar con los funcionarios de la aduana, a mantener contentos a los políticos locales con sobres llenos de dinero. Cuando Don Aurelio murió de un ataque al corazón, no hubo duda de quién tomaría su lugar. Marco asumió el control con la misma paciencia que había mostrado toda su vida. No hizo cambios drásticos ni buscó expandirse demasiado rápido. Consolidó lo que tenía, fortaleció sus alianzas y eliminó silenciosamente a quienes representaban una amenaza. Cuando cumplió 40 años, Marco Salcedo era el hombre más poderoso del distrito portuario. Controlaba 5 almacenes grandes, tenía participación en 3 empresas de transporte y mantenía relaciones cordiales con todos los grupos importantes de la ciudad. No era un hombre violento por naturaleza. Prefería resolver los problemas con dinero y negociación antes que con sangre. Pero cuando la violencia era necesaria, no dudaba en usarla. Esa combinación de inteligencia y dureza lo había mantenido en la cima durante años. Sin embargo, todo cambió cuando los hermanos Vidal llegaron a la ciudad. Eran 2 hombres jóvenes, ambos menores de 35 años. El mayor se llamaba Roberto y el menor Andrés. Venían de una ciudad costera del sur, donde habían hecho fortuna con negocios de construcción y bienes raíces, pero su verdadero dinero venía de actividades menos legales: tráfico de mercancías robadas, préstamos con intereses abusivos y extorsión a pequeños comerciantes. Los hermanos Vidal eran ambiciosos, agresivos y tenían una característica que Marco despreciaba profundamente: la impaciencia. Cuando llegaron al distrito portuario, los Vidal no pidieron permiso ni buscaron alianzas. Simplemente empezaron a comprar todo lo que podían. Ofrecieron el doble del precio normal por propiedades cerca de los muelles. Contrataron a los mejores abogados de la ciudad para buscar debilidades legales en los negocios establecidos.
Y lo más peligroso de todo, comenzaron a acercarse a los hombres de Marco, con ofertas tentadoras. Al primero en traicionar fue Tomás, un hombre que había trabajado para Marco durante 8 años. Tomás era el encargado de supervisar los almacenes del sector norte, un trabajo que pagaba bien y ofrecía cierta seguridad. Pero los Vidal le ofrecieron el triple de su salario más una participación en sus nuevos negocios. Tomás aceptó sin pensarlo 2 veces. Una mañana, simplemente no apareció a trabajar. Cuando Marco envió a alguien a buscarlo, descubrió que Tomás ya estaba instalado en una oficina nueva, trabajando para los hermanos del Suran. Marco recibió la noticia con calma aparente. Se sentó en su oficina, un cuarto simple con un escritorio de madera y ventanas que daban al puerto, y pensó en sus opciones. Podía ser un ejemplo de Tomás, enviar un mensaje claro a cualquiera que pensara en traicionarlo. Pero eso era exactamente lo que los Vidal esperaban. Querían provocarlo, hacerlo parecer violento y descontrolado. Marco decidió no hacer nada. Dejó que Tomás se fuera sin consecuencias, lo cual sorprendió a todos, incluidos sus propios hombres. Las semanas siguientes fueron difíciles. Después de Tomás, otros 2 supervisores abandonaron a Marco para unirse a los Vidal. Luego, fue uno de sus contactos en la aduana, un funcionario llamado Pérez, que había recibido sobornos de Marco durante una década. Los hermanos del sur simplemente ofrecieron más dinero, y Pérez cambió de bando sin ningún remordimiento. Con el control de ese funcionario, los Vidal podían retrasar los envíos de Marco, inspeccionar sus cargamentos con excesivo detalle y crear todo tipo de problemas burocráticos. El negocio de Marco comenzó a sufrir. Los clientes que antes recibían sus mercancías en 3 días, ahora tenían que esperar 2 semanas. Los costos aumentaban porque cada inspección adicional significaba más tiempo y más sobornos. Algunos clientes importantes empezaron a buscar alternativa, y los Vidal estaban más que felices de ofrecerles su servicio. En solo 3 meses, Marco perdió casi 1/3 de su negocio regular. La gente en las calles comenzó a hablar. En los bares y cafés del distrito, los trabajadores murmuraban sobre la caída de Marco Salcedo. Algunos decían que había perdido su toque, que los años lo habían vuelto blando. Otros opinaban que simplemente no podía competir. Con el dinero nuevo de los Vidal había quienes apostaban abiertamente sobre cuánto tiempo le quedaba antes de que los hermanos del sur lo eliminaran por completo. A los propios hombres de Marco empezaron a dudar. Ricardo, su segundo al mando y amigo de muchos años, le expresó sus preocupaciones durante una reunión privada. Estaban en la oficina de Marco, con las persianas cerradas y solo una lámpara encendida. Ricardo era un hombre corpulento con manos grandes y una cicatriz en la mejilla izquierda, recuerdo de una pelea callejera en su juventud. «Jefe, la gente está nerviosa», dijo Ricardo con voz grave. «Necesitan ver que usted hace algo, que responde a estos tipos que vienen de afuera a quitarnos lo nuestro». Marco escuchó en silencio, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. Después de un largo momento, habló con voz tranquila. «¿Qué sugieres que haga, Ricardo?» «No sé, algo, cualquier cosa. Podemos ir tras el tal Tomás, hacerle pagar por su traición. O podemos atacar uno de los negocios de los Vidal, demostrar que no somos débiles». Marco negó lentamente con la cabeza. «Eso es exactamente lo que ellos quieren. Quieren que actuemos por impulso, que cometamos un error que puedan usar en nuestra contra». Ricardo golpeó la mesa con frustración. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados mientras nos destruyen?» «Esperamos», respondió Marco simplemente. «¿Esperamos qué?» «El momento correcto». Ricardo salió de esa reunión más confundido y preocupado que antes. Comenzó a preguntarse si su jefe realmente tenía un plan, o si simplemente había perdido la voluntad de luchar. No era el único con esas dudas. En las semanas siguientes, 3 hombres más abandonaron la organización de Marco. No
se unieron a los Vidal. Simplemente desaparecieron, buscando trabajo en otras partes de la ciudad donde el conflicto no los alcanzara a los hermanos. Vidal interpretaron el silencio de Marco como debilidad, y eso los hizo más audaces. Una noche de viernes, un grupo de hombres enmascarados atacó uno de los almacenes de Marco en el sector este. Rompieron las cerraduras, entraron y prendieron fuego a todo lo que encontraron. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. El almacén quedó completamente destruido, junto con mercancía valorada en cientos de miles de pesos. En todo el mundo esperaba la respuesta de Marco en los Vidal. Habían cruzado una línea clara, un ataque directo que exigía venganza, pero Marco no hizo nada. Al día siguiente del incendio, fue visto caminando tranquilamente por el puerto, saludando a los trabajadores como si nada hubiera pasado. Algunos pensaron que se había vuelto loco, otros creyeron que estaba completamente derrotado y simplemente aceptaba su destino. Roberto Vidal, el hermano mayor, se rió abiertamente cuando le contaron sobre la falta de respuesta de Marco. Estaba en su nueva oficina, un espacio lujoso con muebles importados y una vista espectacular del puerto. A su lado, su hermano Andrés compartía su diversión. «Te lo dije», exclamó Roberto con una sonrisa arrogante. «El viejo está acabado. Probablemente ya está planeando su retiro, si es que tiene suficiente dinero guardado para retirarse». Andrés asintió, aunque su expresión era un poco más cautelosa. «No sé, hermano, me parece extraño que no haga nada. Este tipo controló este puerto durante 15 años. No se mantiene arriba tanto tiempo siendo cobarde». Roberto desestimó la preocupación con un gesto de la mano. «Los tiempos cambian. Tal vez fue duro en su época, pero su época ya pasó. Nosotros somos el futuro de este puerto. Y él lo sabe». Los hermanos continuaron su expansión agresiva. Compraron otro almacén, esta vez uno que había pertenecido a un asociado menor de Marco. Contrataron más hombres, muchos de ellos jóvenes violentos, sin experiencia, pero con muchas ganas de demostrar su valía. Organizaron fiestas ostentosas, donde invitaban a políticos, empresarios y cualquier persona de influencia en la ciudad. Los Vidal querían que todos supieran que ellos eran los nuevos dueños del distrito portuario. Mientras tanto, Marco Salcedo prácticamente desapareció de la vida pública. Dejó de asistir a las reuniones habituales con sus contactos. No se lo veía en los restaurantes ni en los clubes que solía frecuentar. Su oficina permanecía cerrada la mayor parte del tiempo, y cuando alguien preguntaba por él, Ricardo solo decía que el jefe estaba ocupado con asuntos personales. La verdad era muy diferente. Marco no estaba escondido por miedo, ni había aceptado su derrota. Durante esas semanas de aparente inactividad, trabajaba más duro que nunca, pero de una manera que nadie podía ver. Cada noche, después de que el sol se ponía y las calles se vaciaban, recibía visitantes en un pequeño apartamento que nadie conocía, ubicado en un barrio tranquilo, lejos del puerto. El primer visitante regular era un hombre llamado Fernando Reyes, un abogado de mediana edad con lentes gruesos y un aspecto completamente ordinario. Fernando había trabajado durante años en casos de corrupción y conocía los secretos legales de media ciudad. Marco lo había contactado meses antes de que los Vidal llegaran, anticipando que algún día necesitaría su experiencia. «Tengo todo lo que me pediste», le dijo Fernando durante una de sus reuniones nocturnas. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Los hermanos Vidal tienen una historia interesante. En su ciudad de origen, enfrentaron 3 investigaciones por fraude. Nunca fueron a juicio porque los testigos desaparecieron o cambiaron sus testimonios. También hay rumores de conexiones con grupos más peligrosos, pero nada confirmado». Marco hojeó los documentos con cuidado. «¿Qué hay de sus finanzas?» Eso es lo más interesante. Gran parte de su dinero viene de inversores
extranjeros, personas que probablemente no saben exactamente en qué están invirtiendo. Si esos inversores descubrieran la verdad sobre los negocios de los Vidal, probablemente querrían recuperar su dinero muy rápido. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Marcon. Era la primera vez que sonreía en semanas. El segundo visitante regular era una mujer llamada Lucía Mendoza. Tenía poco más de 30 años, cabello corto y ojos inteligentes que no se perdían ningún detalle. Lucía era periodista de investigación, una de las mejores de la ciudad, conocida por sus reportajes sobre corrupción política y crimen organizado. Había intentado hacer un reportaje sobre el distrito portuario varios años antes, pero en ese momento no tenía suficientes pruebas. Ahora, Marco le estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó Lucía durante su primera reunión. Tú eres parte del problema. Has sobornado a funcionarios durante años. Marco no intentó negarlo. Y no soy un hombre inocente, y no pretendo serlo. Pero hay una diferencia entre mí y los Vidal. Yo mantengo un equilibrio. Pago a las personas correctas, pero también mantengo los negocios funcionando de manera ordenada. Los trabajadores tienen empleo, los comerciantes pueden operar, la violencia se mantiene al mínimo. Los Vidal no conocen el equilibrio, solo conocen la ambición sin límites. Si ellos ganan, este puerto se convertirá en un campo de guerra. Lucía lo estudió con escepticismo. ¿Y qué ganas tú con esto? Recuperar lo que es mío. Y tal vez, en el proceso, limpiar algunas de las partes más sucias del sistema. Hay funcionarios que han ido demasiado lejos, que han tomado tanto dinero de tantas personas que ya no responden a nadie. Es hora de que alguien los exponga. Durante las siguientes semanas, Marco le entregó a Lucía documento tras documento. Eran archivos que había guardado durante más de una década. Evidencia de sobornos, fotografías de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Todo estaba organizado meticulosamente, con fechas, nombres y cantidades. Era el tipo de material que podía destruir carreras y enviar personas a prisión. Lo más importante era que muchos de esos documentos involucraban a las mismas personas que ahora protegían a los hermanos Vidal. El tercer visitante de Marco era quizás el más sorprendente. Se llamaba Ernesto Gutiérrez y era contador, un hombre pequeño, nervioso, que había trabajado para varios negocios del distrito portuario a lo largo de los años. Ernesto no era corrupto en el sentido tradicional, pero sabía dónde estaba enterrado cada peso ilegal de la zona. Marco lo había contactado con una oferta simple en información, a cambio de protección y una generosa compensación. Los Vidal están gastando más de lo que tienen, explicó Ernesto mientras revisaba columnas de números en su computadora portátil. Sus inversores les dieron una cantidad específica de dinero para establecerse aquí, con la expectativa de ver ganancias en un plazo determinado. Pero ellos han gastado casi todo en comprar propiedades, sobornar funcionarios y organizar fiestas. Si no empiezan a generar ingresos pronto, van a tener problemas serios. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Marco. El tipo de problemas que terminan con personas desapareciendo. Sus inversores no son el tipo de personas que aceptan perder dinero con una sonrisa. Marco absorbió esa información como una esponja absorbe agua. Cada dato, cada detalle, cada debilidad de sus enemigos quedaba guardado en su mente, formando parte de un plan que solo él conocía completamente. Mientras tanto, en el mundo exterior su situación parecía empeorar cada día. Perdió otro almacén, esta vez vendido por un socio que prefirió tomar el dinero de los Vidal antes que arriesgarse a quedarse del lado perdedor. Sus ingresos cayeron a la mitad de lo que habían sido solo 6 meses antes. Ricardo y los pocos hombres leales que quedaban empezaron a buscar alternativas, preparándose para el momento en que ya no hubiera nada que defender a los hermanos Vidal. Celebraron cada pequeña victoria,
como si fuera definitiva. Roberto comenzó a referirse a sí mismo como el nuevo patrón del puerto en conversaciones públicas. Andrés, aunque más cauteloso, también empezó a creer que habían ganado. Planearon una gran fiesta para marcar lo que llamaban el fin de la vieja era, invitando a todas las personas importantes de la ciudad. A lo que no sabían era que Marco Salcedo estaba contando los días, esperando exactamente ese momento de máxima confianza, porque en su experiencia no había mejor momento para atacar que cuando tu enemigo creía que ya había ganado en su pequeño apartamento secreto. Rodeado de archivos y documentos, Marco miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Afuera, la gente creía que estaba acabado. Sus enemigos celebraban su caída. Incluso sus propios hombres dudaban de él. Pero Marco sabía algo que nadie más sabía: a la batalla más importante no se pelea con puños ni con armas, se pelea con información, con paciencia y con el conocimiento exacto de cuándo dar el golpe definitivo. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Las semanas de silencio continuaron, y con cada día que pasaba, la confianza de los hermanos Vidal crecía más y más. Roberto había comenzado a caminar por las calles del distrito portuario, como si fuera el dueño absoluto de todo lo que veía. Saludaba a los trabajadores con una sonrisa arrogante. Entraba en los negocios locales, esperando ser tratado como un rey, y hablaba constantemente sobre sus planes para transformar el puerto en algo más grande y más rentable. Su hermano Andrés, aunque compartía el optimismo, mantenía una pequeña sombra de duda en el fondo de su mente. Había investigado la historia de Marco Salcedo antes de venir a la ciudad, y lo que encontró no coincidía con el hombre aparentemente derrotado que veía ahora. Según los registros, Marco había sobrevivido a por lo menos 4 intentos de quitarle el control del puerto durante sus 15 años de dominio. Cada vez, sus enemigos habían cometido el error de subestimarlo, y cada vez había encontrado la manera de destruirlos. «No me gusta que esté tan callado», le dijo Andrés a su hermano durante una cena en su nuevo restaurante favorito, un lugar elegante cerca del centro de la ciudad. Un hombre como él no simplemente acepta perder. Roberto masticó su carne con calma antes de responder. «Hermano, te preocupas demasiado. El viejo tuvo su tiempo, pero ese tiempo ya pasó. La gente como él no entiende cómo funciona el mundo moderno. Nosotros tenemos dinero, tenemos conexiones, tenemos juventud. Él solo tiene recuerdos de tiempos mejores. Aún así, creo que deberíamos terminar con él de manera definitiva. Mientras siga vivo, existe la posibilidad de que intente algo». Roberto consideró la sugerencia por un momento. La idea de eliminar a Marco permanentemente tenía cierto atractivo. Sería una declaración clara de poder, un mensaje para cualquiera que pensara en desafiarlos en el futuro. Pero también había riesgos. Marco todavía tenía algunos hombres leales, y cualquier ataque directo podría resultar en un conflicto sangriento que atraería atención no deseada. «Esperemos un poco más», decidió Roberto finalmente, «cuando hayamos consolidado completamente el control del puerto. Cuando todos sepan que nosotros mandamos, entonces nos ocuparemos de él. Para ese momento, nadie moverá un dedo para defenderlo». Lo que los hermanos no sabían era que Marco estaba escuchando esa misma conversación. Meses antes, cuando los Vidal apenas comenzaban a mostrar interés en el puerto, Marco había pagado generosamente a uno de los meseros del restaurante para que instalara un pequeño dispositivo de grabación debajo de la mesa favorita de los hermanos. Era una inversión pequeña que ahora rendía frutos invaluables cada noche. Marco recibía grabaciones de las conversaciones de los Vidal. Aprendió sobre sus planes de expansión, sus preocupaciones financieras, sus conflictos internos. Descubrió que Andrés desconfiaba de algunos de los nuevos hombres que habían contratado, considerándolos demasiado violentos e impredecibles. Supo que Roberto estaba presionado por sus inversores extranjeros
quienes esperaban ver resultados concretos muy pronto. Cada pedazo de información era como una pieza de un rompecabezas que Marco iba armando con paciencia infinita en su apartamento secreto. Marco pasaba horas analizando todo lo que sabía. Tenía una pared cubierta de fotografías, documentos y líneas que conectaban diferentes personas y eventos. Era un mapa visual de la red de corrupción que sostenía el distrito portuario, y los hermanos Vidal eran solo la punta del iceberg. Una noche, mientras revisaba sus archivos, recibió una visita inesperada. Era Ricardo, su segundo al mando, quien había logrado descubrir la ubicación del apartamento secreto después de semanas de investigación. Marco no se sorprendió al verlo. De hecho, había estado esperando ese momento. «Jefe», dijo Ricardo al entrar, mirando alrededor con asombro. «¿Qué es todo esto?» «Siéntate, Ricardo. Creo que es hora de que sepas la verdad». Durante las siguientes 3 horas, Marco le explicó todo. Le mostró los documentos que había reunido durante años, las grabaciones de los hermanos Vidal, los planes que había desarrollado con el abogado, la periodista y el contador. Ricardo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a entendimiento. Y finalmente, algo parecido a la admiración. «Todo este tiempo pensé que usted había perdido la voluntad de luchar», admitió Ricardo cuando Marco terminó de hablar. «Pero usted estaba peleando de una manera que yo ni siquiera podía imaginar». Marco asintió lentamente. «La violencia es la herramienta de los desesperados, Ricardo. Funciona a corto plazo, pero siempre trae consecuencias. Lo que yo estoy construyendo es algo más permanente. Cuando termine con los Vidal, no solo van a perder el puerto, van a perder todo». «¿Cuándo?» «Pronto, muy pronto». Los hermanos Vidal, ajenos a todo esto, continuaban con sus planes. La fiesta que habían organizado para celebrar su victoria estaba programada para el próximo sábado. Habían reservado el salón más grande del hotel más lujoso de la ciudad, contratado a los mejores cocineros y enviado invitaciones a más de 200 personas importantes. Políticos, empresarios, jefes de policía, jueces, periodistas, todos estaban en la lista. Roberto supervisaba personalmente cada detalle de la preparación. Quería que esa noche fuera perfecta, una demostración de poder y riqueza que nadie olvidaría. Había ordenado champán, importado de Francia, caviar del Mar Negro, y un sistema de sonido que había costado más que el salario anual de la mayoría de los trabajadores del puerto. Para él, el dinero no era un problema. Después de todo, tenía inversores dispuestos a financiar cualquier cosa que necesitara Low Q. Roberto no sabía era que esos mismos inversores ya habían recibido un paquete anónimo con información detallada sobre cómo los hermanos Vidal estaban gastando su dinero. El paquete incluía fotografías de la fiesta en preparación, facturas por artículos de lujo y un análisis financiero que mostraba claramente que los Vidal estaban muy lejos de generar las ganancias prometidas. A los inversores no eran hombres pacientes. Venían de un mundo donde las promesas incumplidas tenían consecuencias severas. Cuando recibieron el paquete, inmediatamente enviaron a uno de sus representantes a la ciudad para investigar la situación. El representante llegó 3 días antes de la fiesta. Un hombre alto y delgado con ojos fríos, llamado Víctor. Víctor no anunció su llegada a los hermanos Vidal. En cambio, pasó 2 días observando sus operaciones, hablando discretamente con personas del puerto y formando su propia opinión sobre la situación. Lo que encontró no lo hizo feliz. Los Vidal habían exagerado sus éxitos y minimizado sus problemas. El control del puerto que afirmaban tener era mucho más frágil de lo que habían reportado. Y lo más preocupante de todo, todavía existía un rival llamado Marco Salcedo, que, según algunos rumores, no estaba tan derrotado como parecía la noche antes de la fiesta. Víctor finalmente se presentó ante los hermanos Vidal. Roberto casi se atragantó con su bebida cuando vio al representante
de sus inversores entrar en su oficina sin anunciarse. Señor Víctor, balbuceó Roberto, poniéndose de pie rápidamente. No sabíamos que venía. ¿Por qué no nos avisó? Habríamos preparado una bienvenida apropiada. Víctor ignoró las cortesías y se sentó en una silla frente al escritorio. Su expresión era imposible de leer. Mis empleadores están preocupados, dijo con voz plana. Los números no cuadran. Ustedes prometieron control total del puerto en 6 meses. Han pasado 4 meses y todavía están peleando con un viejo que debería haber sido eliminado en la primera semana. Andrés, que había entrado detrás de Víctor, intentó intervenir. Señor Víctor, le aseguro que la situación está bajo control. Marco Salcedo ya no representa una amenaza real. Ha perdido la mayoría de sus negocios y sus hombres lo han abandonado. Entonces, ¿por qué sigue vivo?, preguntó Víctor, sin emoción. ¿Por qué no han terminado con él de manera definitiva? Los hermanos intercambiaron una mirada incómoda. La verdad era que no tenían una buena respuesta. Habían estado tan ocupados celebrando sus victorias parciales que no habían completado el trabajo. Víctor los observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló de nuevo. Mis empleadores quieren ver resultados concretos. La fiesta de mañana es una oportunidad perfecta. Todos los ojos de la ciudad estarán sobre ustedes. Demuestren que merecen la confianza que se les ha dado, o habrá consecuencias. Después de que Víctor se fue, los hermanos se quedaron solos en la oficina. Por primera vez, desde que llegaron a la ciudad, Roberto no tenía una sonrisa arrogante en el rostro. En cambio, había algo parecido al miedo en sus ojos. Tenemos que hacer algo sobre Salcedo, dijo con voz tensa. Ahora, antes de la fiesta. Andrés asintió, aunque su mente estaba llena de duda. ¿Qué propones? Enviamos a nuestros hombres esta noche. Lo encontramos, lo eliminamos, y mañana anunciamos en la fiesta que el viejo finalmente está fuera del juego. Eso impresionará a Víctor y a sus jefes. Era un plan desesperado, nacido del miedo más que de la estrategia. Pero los hermanos ya no tenían el lujo de la paciencia. Esa misma noche enviaron a 12 de sus mejores hombres a buscar a Marco Salcedo. Lo que no sabían era que Marco había anticipado ese movimiento. Desde el momento en que Víctor llegó a la ciudad, Marco había sabido que los Vidal se verían presionados a actuar. Había dejado pistas falsas sobre su ubicación, llevando a los hombres de los Vidal a un edificio abandonado en las afueras del distrito. Cuando llegaron, encontraron el edificio vacío, excepto por un mensaje escrito en una pared: el que busca con prisa encuentra su propia perdición. Los hombres regresaron con las manos vacías y una sensación de inquietud que no podían explicar. Roberto recibió la noticia con furia, gritando y golpeando su escritorio. Andrés, por su parte, sintió que algo muy malo estaba a punto de suceder. En la mañana de la fiesta, amaneció brillante y soleada, como si el clima quisiera burlarse de la tensión que flotaba en el aire. Los preparativos finales estaban en marcha en el Gran Hotel. Cientos de empleados trabajaban para asegurar que todo estuviera perfecto. Los invitados comenzarían a llegar al atardecer, y los hermanos Vidal querían que cada detalle fuera impecable. Mientras tanto, en diferentes partes de la ciudad, los aliados de Marco ejecutaban sus propias tareas. Lucía Mendoza, la periodista, había terminado de escribir el primer artículo de su serie investigativa. Era un texto devastador que exponía años de corrupción en la aduana portuaria, nombrando específicamente a los funcionarios involucrados y detallando las cantidades de dinero que habían recibido de diferentes grupos, incluidos los hermanos Vidal. El artículo estaba programado para publicarse en línea a las 8 de la noche, exactamente cuando la fiesta de los Vidal estaría en su punto máximo. Fernando Reyes, el abogado, había preparado una serie de denuncias formales ante las autoridades judiciales. Cada denuncia estaba respaldada por evidencia irrefutable en documentos, fotografías, grabaciones
Las denuncias serían presentadas simultáneamente en diferentes juzgados a la mañana siguiente, creando una tormenta legal imposible de ignorar. Ernesto Gutiérrez, el contador, había enviado informes detallados a las autoridades fiscales sobre irregularidades en los negocios de los Vidal. Los informes mostraban claramente que los hermanos habían estado evadiendo impuestos y lavando dinero desde su llegada a la ciudad, pero el golpe más importante vendría del propio Marco durante la fiesta, mientras los Vidal celebraban rodeados de los poderosos de la ciudad. Marco planeaba hacer una aparición que nadie esperaba. Ricardo fue el encargado de preparar el camino. Usando sus conexiones con algunos de los trabajadores del hotel, logró conseguir acceso al sistema de proyección del salón de eventos. También sobornó a uno de los meseros para que le entregara un mensaje a Víctor, el representante de los inversores. Durante la fiesta, todo estaba en su lugar. Las piezas del rompecabezas que Marco había armado durante meses finalmente encajaban. Solo faltaba esperar el momento exacto para dar el golpe en A las 6 de la tarde. Los primeros invitados comenzaron a llegar al hotel. Eran personas importantes, el alcalde de la ciudad, varios concejales, empresarios conocidos, jefes de diferentes departamentos de policía. Todos vestían sus mejores trajes y vestidos, listos para una noche de celebración. Los hermanos Vidal los recibían en la entrada del salón con sonrisas amplias y apretones de manos firmes. Roberto estaba en su elemento. Cada saludo era una oportunidad para demostrar su nuevo estatus en la ciudad. Presentaba a su hermano, mencionaba sus planes de inversión, prometía prosperidad para todos. Era un político natural, aunque su cargo no fuera oficial. Andrés, por otro lado, no podía deshacerse de su sensación de inquietud. Sus ojos escaneaban constantemente la multitud, buscando algo fuera de lugar. Había aumentado la seguridad para la fiesta, colocando hombres armados en cada entrada y salida, pero a pesar de todas las precauciones, no podía sacudirse la sensación de que algo iba a salir mal. A las 7 de la noche, el salón estaba lleno. Más de 200 personas conversaban, reían y bebían el champán importado de los Vidal. La música suave de una orquesta llenaba el aire. Era, en apariencia, una noche perfecta. Víctor observaba todo desde una esquina del salón. Su expresión, tan fría como siempre, había decidido esperar hasta el final de la fiesta para dar su veredicto a los hermanos. Si todo salía bien, tal vez recomendaría a sus empleadores que siguieran invirtiendo. Si algo salía mal, bueno, los Vidal no querrían saber cuáles serían las consecuencias. A las 7:30, un mesero se acercó a Víctor con una bandeja de bebidas. Debajo de uno de los vasos había un pequeño sobre. Víctor lo tomó discretamente y lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano. Los hermanos Vidal le han mentido. Sobre todo, la verdad sale a las 8. Tercer piso, habitación 301. Si quiere escucharla primero. Víctor miró alrededor, tratando de identificar quién podría haber enviado el mensaje. No vio a nadie sospechoso. Después de un momento de deliberación, decidió subir al tercer piso. Si era una trampa, tenía un arma escondida bajo su chaqueta. Sí, era verdad. Necesitaba saberlo antes que nadie. Mientras Víctor subía las escaleras, los hermanos Vidal continuaban su actuación de anfitriones perfectos. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. No sabían que en menos de 30 minutos, todo lo que habían construido comenzaría a caer como un castillo de naipes en una tormenta en algún lugar de la ciudad. Marco Salcedo se preparaba para su propia entrada. Se miró en el espejo de su pequeño apartamento, ajustando su traje oscuro y asegurándose de que cada cabello estuviera en su lugar. Había esperado meses para este momento. Había soportado la humillación de parecer derrotado, las dudas de sus propios hombres, las burlas de sus enemigos. Todo por este momento. Es hora, murmuró para sí mismo,
A Ricardo lo esperaba afuera con un carro negro de ventanas polarizadas. Cuando Marcos subió, su segundo al mando lo miró con una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Estás seguro de esto, jefe? Ir directamente a la fiesta de los Vidal es arriesgado. Marcos sonrió. La primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. El riesgo es lo que hace que valga la pena, Ricardo. Además, no hay mejor lugar para destruir a tus enemigos que en su propia celebración. El carro arrancó hacia el hotel, llevando a Marcos Salcedo hacia el momento que definiría el resto de su vida. Atrás quedaba el tiempo de esconderse, de planear, de esperar. Ahora era el momento de actuar, Annie. El mundo estaba a punto de descubrir que el hombre que todos daban por muerto no solo estaba vivo, sino que había sido más peligroso en su silencio que nunca antes. El carro negro se detuvo a media cuadra del hotel, lejos de las luces brillantes y las cámaras que capturaban la llegada de los invitados importantes. Marco observó el edificio a través de la ventana, sus ojos estudiando cada detalle con la paciencia de un hombre que había aprendido a esperar el momento perfecto. Los hombres de los Vidal están en todas las entradas principales, reportó Ricardo, mirando su teléfono donde recibía actualizaciones de sus contactos dentro del hotel. Pero nuestra gente ya está adentro. El mesero que sobornamos dice que Víctor subió al tercer piso hace 5 minutos. Marco asintió lentamente. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Víctor era la clave de todo. Si lograba convencer al representante de los inversores antes de que comenzara el caos, los Vidal perderían su última línea de defensa. Time, 10 minutos después de que entre, instruyó Marco. Luego asegúrate de que las pantallas estén listas. Ricardo confirmó con un gesto y Marco salió del carro. Caminó hacia la entrada de servicio del hotel, donde un empleado de cocina lo esperaba con un uniforme de mesero y una identificación falsa. El intercambio fue rápido y silencioso. En menos de un minuto, Marcos Salcedo, el hombre más buscado del distrito portuario, estaba caminando por los pasillos del hotel, como si fuera solo otro trabajador. Subió las escaleras de servicio hasta el tercer piso, evitando los ascensores donde podría encontrarse con alguien que lo reconociera. Su corazón latía con calma, una tranquilidad que sorprendería a cualquiera que supiera lo que estaba a punto de hacer. Pero Marco había aprendido hace mucho tiempo que el miedo era un lujo que no podía permitirse en momentos como este. La habitación 301 estaba al final del pasillo. Marco tocó la puerta 3 veces, siguiendo el patrón que había acordado previamente. La puerta se abrió y Víctor lo miró con sus ojos fríos e inexpresivos. «Usted es Marcos Salcedo», dijo Víctor, no como pregunta, sino como afirmación. «Y usted es el hombre que decide si los hermanos Vidal viven o mueren financieramente», respondió Marco entrando en la habitación. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». La habitación era simple pero elegante, con una cama grande, un escritorio y 2 sillas cerca de la ventana. Marco se sentó en una de las sillas sin esperar invitación. Víctor cerró la puerta y se sentó frente a él. «Tiene exactamente 5 minutos para explicar por qué debería escucharlo en lugar de llamar a seguridad», dijo Víctor. Marco sonrió. «Porque en esos 5 minutos le voy a demostrar que sus empleadores están perdiendo dinero cada segundo que los Vidal permanecen en esta ciudad. Durante los siguientes 20 minutos. Mucho más de los 5 prometidos». Marco presentó su caso. Mostró a Víctor los documentos que demostraban cómo los Vidal habían inflado sus reportes de éxito. Le enseñó las grabaciones de las conversaciones donde los hermanos admitían estar gastando el dinero de los inversores en lujos personales. Le explicó cómo la investigación periodística que se publicaría en menos de media hora expondría toda la red de corrupción que los Vidal habían construido. «Cuando ese artículo salga», concluyó Marco, «los funcionarios que los Vidal han sobornado van a correr como ratas de un barco que se hunde. Las autoridades van a abrir investigaciones, los bancos van a congelar cuentas, y sus empleadores
van a quedar asociados públicamente con un escándalo de corrupción y posible lavado de dinero. Víctor escuchó todo sin mostrar emoción alguna. Cuando Marco terminó, permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información. Asumiendo que todo lo que dice es verdad, dijo finalmente Víctor, ¿qué propone? Mis términos son simples. Sus empleadores retiran su apoyo a los Vidal esta noche, públicamente. Yo me encargo de que el artículo periodístico no mencione a sus empleadores por nombre. En el futuro, si sus empleadores desean hacer negocios en este puerto, lo harán a través de mí, bajo términos razonables para ambas partes. ¿Y los hermanos Vidal? Marco se encogió de hombros. Eso depende de ellos. Si son inteligentes, desaparecerán de esta ciudad antes de que termine la noche. Si no lo son, bueno, las consecuencias de sus propias decisiones los alcanzarán pronto. Víctor consideró la propuesta. Desde su perspectiva, Marco estaba ofreciendo una salida limpia de una situación que podría convertirse en un desastre. Sus empleadores no toleraban pérdidas, pero toleraban aún menos la atención pública negativa. Si lo que Marco decía era verdad, cortar lazos con los Vidal inmediatamente era la decisión más inteligente. Necesito hacer una llamada, dijo Víctor finalmente. Por supuesto, pero le sugiero que se apure. El artículo sale en 15 minutos. Víctor sacó su teléfono y marcó un número. La conversación fue breve y en un idioma que Marco no reconoció. Cuando terminó, Víctor guardó el teléfono y miró a Marco con algo que podría haber sido respeto. Mis empleadores aceptan sus términos. Ahora, vamos a darles a los hermanos Vidal la noticia. Los dos hombres bajaron juntos al salón de eventos, entrando por una puerta lateral que los llevó directamente al escenario, donde la orquesta tocaba suavemente. La fiesta estaba en su apogeo. Los invitados conversaban animadamente, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. Los hermanos Vidal circulaban entre la multitud, sonriendo y estrechando manos. Fue Andrés quien vio primero a Víctor entrando al salón. Su sonrisa se congeló cuando notó que el representante de los inversores no estaba solo. A su lado, vestido con un traje oscuro impecable, caminaba Marco Salcedo. Roberto, susurró Andrés urgentemente, agarrando el brazo de su hermano. «Mira, ¿quién está aquí?» Roberto se giró, y su rostro perdió todo color. Marco Salcedo, el hombre que supuestamente estaba acabado, el viejo que había dejado de ser una amenaza, caminaba hacia ellos como si fuera el dueño del lugar. Y peor aún, Víctor caminaba a su lado con una expresión que no prometía nada bueno. «Buenas noches, caballeros», saludó Marco cuando llegó frente a los hermanos. Su voz era calmada, casi amable, lo cual lo hacía aún más intimidante. «Hermosa fiesta. Lástima que sea la última que van a organizar en esta ciudad». Roberto intentó recuperar su compostura. «Salcedo, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a rendirte finalmente?» «Marcos, vine a presenciar el final de su pequeña aventura». «Señor Víctor, ¿por qué no les da las noticias a sus socios?» Víctor se adelantó, su rostro tan frío como siempre. «Mis empleadores han decidido terminar su relación comercial con ustedes. Efectivo inmediatamente. Se espera que devuelvan el dinero invertido, con intereses, en un plazo de 30 días. El incumplimiento tendrá consecuencias severas». Las palabras cayeron sobre los hermanos Vidal como un balde de agua helada. Sin el respaldo de sus inversores, no tenían nada. El dinero que habían usado para comprar propiedades, sobornar funcionarios y organizar esta fiesta no era suyo. Era prestado y ahora les estaban pidiendo que lo devolvieran. «Eso es imposible», tartamudeó Roberto. «No tenemos esa cantidad disponible». «Ese no es mi problema», respondió Víctor. «Tienen 30 días». En ese momento, las grandes pantallas que decoraban el salón, las mismas que habían estado mostrando fotografías de la fiesta y mensajes de bienvenida, parpadearon y cambiaron. En lugar de las imágenes festivas,
apareció la portada de un artículo periodístico con un título que hizo que el salón entero quedara en silencio. Destapan red de corrupción en el puerto, funcionarios, empresarios y criminales expuestos. El artículo de Lucía Mendoza había sido publicado, y Ricardo se había asegurado de que todos en la fiesta lo vieran al mismo tiempo. Los invitados, muchos de los cuales eran mencionados directamente o indirectamente en el artículo, miraban las pantallas con expresiones de horror. Algunos sacaron sus teléfonos para verificar la información. Otros comenzaron a caminar discretamente hacia las salidas. El alcalde de la ciudad fue uno de los primeros en irse. Su nombre aparecía en el artículo en relación con pagos recibidos de empresas vinculadas a los Vidal. Antes de salir, le lanzó una mirada furiosa a Roberto. Una mirada que decía claramente: me arrastraste a tu desastre, y vas a pagar por esto. Uno por uno. Los invitados importantes abandonaron la fiesta. Los funcionarios de aduanas cuyos nombres estaban expuestos desaparecieron sin despedirse. Los empresarios que habían hecho negocios con los Vidal de repente recordaron compromisos urgentes en otros lugares. En menos de 15 minutos, el salón, que había estado lleno de 200 personas, quedó casi vacío. A los hermanos Vidal permanecieron de pie en el centro del salón, rodeados solo por algunos de sus propios hombres, que no sabían qué hacer. Su imperio, construido sobre dinero prestado y alianzas compradas, se derrumbaba ante sus ojos. Marco observó todo con satisfacción silenciosa. No dijo nada más a los hermanos. No necesitaba hacerlo. El mensaje estaba claro. Se giró y caminó hacia la salida, seguido por Víctor. «Tiene mi número», le dijo Víctor antes de separarse de Marco. «Mis empleadores estarán en contacto para discutir futuras colaboraciones». Marco asintió y continuó hacia la puerta principal del hotel. Afuera, Ricardo lo esperaba con el carro negro. Cuando Marco subió, su segundo al mando lo miró con una sonrisa amplia. «Jefe, fue increíble. La cara de esos tipos cuando vieron las pantallas no tiene precio». «Esto apenas comienza», respondió Marco mientras el carro arrancaba. «El artículo de Lucía es solo el primero. Mañana se presentan las denuncias formales. La semana próxima, las autoridades fiscales van a abrir investigaciones. Los Vidal van a estar tan ocupados defendiéndose que no van a tener tiempo para pensar en venganza». Las siguientes horas fueron caóticas en toda la ciudad. El artículo periodístico se volvió viral en Internet. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, enviando reporteros al puerto, a las oficinas de los funcionarios mencionados, al hotel donde la fiesta había terminado en desastre. Para la medianoche, era la noticia más comentada en toda la región. A los hermanos Vidal intentaron controlar los daños, pero era demasiado tarde. Los funcionarios que les habían prometido protección ahora negaban conocerlos. Los socios que habían celebrado con ellos horas antes ya no contestaban sus llamadas. Incluso algunos de sus propios hombres comenzaron a desaparecer. Entendiendo que el barco se hundía a la mañana siguiente, como Marco había anunciado, las denuncias formales fueron presentadas en múltiples juzgados de la ciudad. Los cargos incluían soborno, lavado de dinero, fraude fiscal y asociación ilícita. Las autoridades emitieron órdenes de arresto para varios funcionarios de la aduana, incluyendo a Pérez. El hombre que había traicionado a Marco para trabajar con los Vidal. Pérez fue arrestado en su casa a las 6 de la mañana, todavía en pijama. Las imágenes de su arresto fueron transmitidas en todos los noticieros locales. Un símbolo poderoso de cómo las cosas habían cambiado de la noche a la mañana. Marco observó las noticias desde su oficina, la misma oficina simple con el escritorio de madera y las ventanas que daban al puerto. Después de meses de esconderse en el apartamento secreto, había vuelto a su lugar habitual. No había necesidad de seguir en las sombras. Ricardo entró con 2 tazas de café y se sentó frente a su jefe. «Las autoridades están buscando a los hermanos Vidal»,
para interrogarlos. Según nuestros contactos, intentaron salir de la ciudad anoche, pero el aeropuerto estaba vigilado. ¿Dónde están ahora? Escondidos en uno de sus almacenes del sector sur. Tienen a unos 20 hombres con ellos. Los pocos que no los han abandonado. Marco bebió su café en silencio, pensando en sus opciones. Podía dejar que las autoridades hicieran su trabajo y arrestaran a los Vidal eventualmente. Pero eso podría tomar días, tal vez semanas, durante las cuales los hermanos podrían intentar alguna desesperada acción final. Marco no quería correr ese riesgo de que nuestros amigos en la policía sepan dónde encontrarlos, ordenó Marco. Q. Termin Hoy. Ricardo asintió y salió a hacer la llamada 2 horas después. Un equipo especial de la policía rodeó el almacén donde los hermanos Vidal se escondían. Lo que siguió fue breve y anticlimático. Los hombres de los Vidal, al ver que estaban completamente rodeados y sin esperanza de escape, se rindieron sin pelear. Los propios hermanos fueron sacados del almacén con las manos esposadas, sus rostros cubiertos por chaquetas para evitar las cámaras de los periodistas que habían llegado alertados por fuentes anónimas a las imágenes de Roberto y Andrés Vidal siendo arrestados se transmitieron en todos los canales de noticias durante el resto del día. Los comentaristas hablaban del colapso espectacular de los recién llegados que habían intentado tomar el puerto por la fuerza. Algunos analistas especulaban sobre quién había estado detrás de la investigación que los había destruido. Pero nadie mencionaba a Marco Salcedo por nombre en esa tarde. Los hombres que habían abandonado a Marco durante los meses anteriores comenzaron a aparecer en su oficina. Venían uno por uno, con la cabeza baja y palabras de disculpa preparadas. Tomás, el primero en traicionar, fue también el primero en volver. Entró en la oficina con las manos temblando, esperando un castigo que nunca llegó. «Jefe, yo lo siento mucho», balbuceó Tomás. «Cometí un error terrible. Pensé que usted estaba acabado. Pensé que los Vidal eran el futuro. Estaba equivocado». Marco lo miró desde su silla, su expresión imposible de leer. El silencio se extendió durante varios segundos que a Tomás le parecieron horas. «Tomás», dijo Marco finalmente, señalando una silla frente al escritorio. Tomás obedeció, sus ojos mirando al suelo. «Déjame decirte algo que aprendí hace muchos años», continuó Marco con voz calmada. «La lealtad es como el agua. Fluye hacia donde encuentra el camino más fácil. Durante un tiempo, los Vidal parecían el camino más fácil. No te culpo por seguir ese camino. Muchos otros hicieron lo mismo». Tomás levantó la vista, sorprendido por la falta de ira en las palabras de su antiguo jefe. «Pero ahora, ese camino está cerrado», prosiguió Marco. «Y tú tienes una decisión que tomar. Puedes volver a trabajar para mí, bajo las mismas condiciones de antes, y demostrar con el tiempo que tu lealtad vale algo. O puedes irte de esta ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. No habrá castigo ni venganza, pero tampoco habrá segundas oportunidades si me traicionas de nuevo». Tomás no dudó ni un segundo. «Quiero quedarme, jefe. Le juro que no lo decepcionaré otra vez». Marco asintió. «Vuelve a tu puesto mañana. Ricardo te dará las instrucciones». La misma escena se repitió varias veces durante el resto del día. Cada hombre que había abandonado a Marco recibió la misma oferta en regresar sin castigo o irse sin represalias. La mayoría eligió quedarse. Algunos, los que habían hecho más que simplemente cambiar de bando, los que habían participado activamente en acciones contra Marco, recibieron un trato diferente. A ellos se les sugirió amablemente que encontraran trabajo en otra ciudad al caer la noche. La organización de Marco estaba casi completamente restaurada. Tenía de vuelta a la mayoría de sus hombres. Había recuperado el control de los almacenes que habían sido vendidos bajo presión, y los funcionarios que quedaban en la aduana
Estaban desesperados por demostrar su lealtad, después de ver lo que les había pasado a sus colegas corruptos. Empero Marco sabía que su trabajo no había terminado.